Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como cada podcast de Compliance Sin Fronteras, en esta ocasión estoy muy bien acompañada por un Compliance Officer que viene trabajando muy fuerte en todo lo que es tecnología aplicada al sector médico. Bienvenido, Agustín Epelde, ¿cómo estás? Hola Jime, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por la invitación y por hacerme parte del proyecto. No, por favor, la verdad que es un verdadero placer contar con vos. Yo les voy a presentar a Agustín. Primero es gerente corporativo de legales y compliance de Promedom. Él nació en Córdoba, está en Córdoba, tiene una hija, es abogado recibido como egresado sobresaliente de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2013. Se especializó en compliance en el IAE Business School y obtuvo la certificación de Leadership Professional in Ethics and Compliance del ESI. Se capacitó además en negociación en las universidades de Yale, Michigan y Austral y en criptoeconomía de Litva. Muy bueno esto, Agus. Ha trabajado durante varios años para grandes estudios jurídicos como abogado asociado, asesorando a grandes empresas nacionales y multinacionales. Y después de su ingreso como Head of Compliance y Risk Management en Cono SA, que era una empresa agroexportadora de origen suizo, actualmente está trabajando en Promedom, que es una empresa de tecnología médica con base en Argentina, Chile, Brasil, México y Alemania. ¿Cuánta cultura aplicada en este mundo, no? Porque es el sector tecnología directamente aplicada al sector salud y además con países tan dispares como Argentina, Chile, Brasil, México y Alemania, ¿no? Sí, tal cual. La verdad que es un desafío muy interesante, muy lindo sobre todo y también muy relacionado con la tecnología y en lo que es parte de medicina es muy interesante el tema de buscar mejorar la calidad de vida de las personas y verlo en tantas culturas distintas es súper atractivo, así que la verdad que muy contento. Agus, la grande pregunta del millón que nos hacemos todos los que nos dedicamos a temas de compliance es cómo generar una cultura laboral sustentada en la integridad y en la ética, ¿no? Además, es increíble cómo esta cultura varía de país a país y cómo es importante que este programa de compliance se adapte a cada una de las culturas para ser eficiente, eficaz y robusto, ¿no? A veces nos encontramos con empresas donde el canal ético, una persona de México como lo comunica y lo recibe alguien en Polonia y no entiende su cultura o a la hora de implementar una política anticorrupción, ser conscientes de la realidad de cada uno de los países, ¿no? ¿Cuál es tu desafío? ¿Qué nos puedes compartir en este camino que has llevado adelante? ¿Y cuáles son digamos, la receta a aplicar, ¿no? Sí, bueno, tal cual como lo decís vos, el cambio de países genera un cambio de cultura, la verdad que es súper interesante. Pero el primer paso creo que para generar una cultura de integridad y de ética es sobre todo contar con un fuerte apoyo de la dirección. Creo que ese respaldo y compromiso de los altos mandos de la empresa son súper necesarios para poder generar esa cultura. Es lo que llaman el famoso tone at the top, que termina siendo fundamental y esencial para que se baje un mensaje a toda la empresa de cómo se quiere hacer negocios. Eh, y desde tanto de la dirección que baje para los altos mandos y los altos mandos a los equipos, siempre con acompañamiento, por supuesto, del área de compliance para la organización. Eh, yo actualmente veo eso mucho en los distintos países, sobre todo el cambio de culturas en los países que operamos. Los usos y costumbres de los distintos países son muy diferentes. Y esto hace que tengamos que adaptar el programa de compliance de la empresa en las distintas regiones. No es lo mismo la implementación de un programa en Argentina que en una filial en Alemania. Entonces, ahí las políticas y los procedimientos vamos a tener que ir adaptándolas en función de cada país para que sean, como decías vos, eficientes y adecuados, ¿no? Sí, evidentemente el rol de la alta dirección en el famoso tone of the top es fundamental, ¿no? Porque es lo que genera el avance de esa cultura de compliance, ¿no? Y normalmente el apoyo de esta alta dirección siempre se logra cuando uno también como compliance officer evangeliza, ¿no? Porque uno tiene que evangelizar a todos los trabajadores, pero también a la alta dirección de la importancia de compliance, ¿no? Y normalmente esta alta dirección advierte la importancia de la cultura de compliance en la empresa cuando es consciente de las ventajas competitivas que supone, ¿no? Y de cómo nos diferencia de la competencia ser éticos, transparentes, ¿no? ¿Cuáles son, desde el punto de vista de la tecnología aplicada al sector médico, un sector que
con la pandemia ha tenido una participación muy activa, ¿no? ¿Qué ventajas competitivas ves, Agustín, en relación a este punto? Mira, yo creo que depende mucho del país o de los países en los que opere la empresa. Te pongo un ejemplo. En Chile, tener un programa de compliance significa una propuesta de valor. Entonces, a la empresa le interesa mucho tener un programa. De hecho, allá ellos pueden certificar su programa de compliance respecto de la ley 20.393, que es la ley de responsabilidad penal empresaria de Chile. Y para ellos aporta mucho valor tener un programa, y a la hora de sentarse a hacer negocios, es importante para ellos remarcar eso. Después tenemos otras empresas que operan en varios países y que necesitan tenerlo no solamente por las leyes extraterritoriales como la FCPA y la UK Bravery Act, sino que también les aporta valor en la cantidad de países que operan, en algunos más, otros menos, pero les aporta valor. Y después tenés otros casos como, que me ha pasado mucho de verlo, empresas nacionales argentinas, por ejemplo, que solo quieren tener un programa de maquillaje, quiere decir, buscando cumplir básicamente con los requisitos que prevé la ley, como dicen ellos, para zafar, digamos, porque ellos la verdad que tienen un interés en poder contratar con el Estado Nacional, que es lo que te exige la ley argentina, pero desconocen la importancia de tener un programa adecuado para la empresa, desconocen las consecuencias reputacionales que pueden sufrir, las consecuencias legales previstas por la ley, y solo quieren tener lo básico para contratar con el Estado Nacional. Yo creo que no ven estas empresas el valor que les aporta un programa de compliance adecuado, y creo que también eso se da por un tema de desconocimiento, más que todo. Sí, y también el rol activo, a veces hablamos del sector público, ¿no? No sé si tienen vinculación con el sector público desde Promedom, pero siempre hablamos Sí, 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 tenemos. sí, bueno, evidentemente en Latinoamérica no sientes que hay una exigencia por parte de las empresas vinculadas al sector público más que al sector privado, ¿no? Pero hoy en día, ser proveedor de una multinacional, ser cliente, la vinculación con inversores, etcétera, hace que tener un programa de compliance sea una ventaja absolutamente competitiva, ¿no? Hoy en día un proceso licitatorio en el sector público, pero también en el sector privado, eh, supone que nos vinculemos con empresas también éticas y transparentes, ¿no? Totalmente. Eso creo que la mayoría de las empresas creo que han iniciado con tema de compliance por requerimientos legales. Eh, Ese fue, digamos, su inicio. Y después empezaron a ver eh, la consecuencia reputacional y la importancia que tomaba el programa desde ese punto de vista también, no solamente en el cumplir con la ley. Y eso se fue replicando a nivel mundial, y hoy son la mayoría de los países ya tienen leyes que son en muchos casos extraterritoriales, como decía recién, y que buscan darle responsabilidad penal a las empresas. Entonces, con eso se han iniciado de a poco, y el cambio se fue generando tratando ya de buscar también una óptica reputacional, que muchas veces es hasta más importante que la parte legal, ¿no? Tal cual, en este punto coincido al 100% en lo que comentas. Ahora bien, em, fortalezas y debilidades de los distintos formatos de delivery de la comunicación interna en compliance es clave, ¿no? Uno, cuando evangeliza, y lo mencionábamos recién, tanto a la alta dirección como a los trabajadores, es fundamental reforzar el tema de la comunicación, tanto interna como externa, ¿no? ¿Nos podrías comentar algunos ejemplos reales, anécdotas, alguna característica de la formación que hayas implementado, de los contenidos, o simplemente cuál es el feedback que recibes de los trabajadores luego de una formación? Sí, mira, hay muchas formas de comunicación interna. Nosotros utilizamos un montón de canales. Yo creo que siempre terminan siendo las más efectivas los talleres prácticos, en los cuales plantean situaciones reales, eh, porque ven realmente en la práctica lo que ocurre. También hemos utilizado mucho roleplay, simulando situaciones de la vida real, o capacitaciones muchas veces con videos didácticos que llamen la atención de las personas, pero siempre utilizando ejemplos prácticos. Creo que ahí está la clave de la comunicación. De esa forma la gente entiende la política o los procedimientos de la empresa, y eso ayuda a que después se tomen buenas decisiones en situaciones complicadas, que es lo que básicamente busca el área de compliance. Después tenés otros medios que pueden ser publicación en newsletter de la empresa, envío de mails con consejos de compliance, capacitaciones presenciales o a través de plataformas, pero
En estos casos la gente muchas veces no lo lee o lo mira de pasada o cumple con la capacitación sin buscar interiorizar conceptos, es lo que queremos hacer. Pero lo más importante de estos canales es insistir mucho en la comunicación, cosa que la gente por lo menos sepa distinguir situaciones complejas en el día a día, en las cuales sepan que tienen que buscar asesoramiento del área de compliance. Entonces, eso ayuda mucho a la prevención. Sí, totalmente. Por empezar, formaciones a medida, ¿no? Esto es clave, que sean conscientes de los riesgos de cada una de las áreas, generar contenido en el que puedan acercarnos a los trabajadores y no nos vean como, uy, no, la formación en compliance, ¿no? Pero es tal cual lo que mencionas, los casos reales son cruciales porque a veces a los trabajadores les cuesta en el día a día encontrar en qué situación se podrían encontrar, ¿no? Y bajarlo a la realidad, ¿no? Sí, sí, nos pasa mucho eso. Por eso hemos tratado de implementar mucho esto, de plantear situaciones reales. Y después, lo que valoramos es que después nos comuniquen sus dudas o que empiecen a dudar al tomar una decisión que puede comprometer a la empresa y que antes la tomaban directamente. Entonces, eso es lo que valoramos muchas veces, decir, bueno, por lo menos el mensaje llegó y se dan cuenta que ante estas situaciones tienen que recurrir al asesoramiento del área y ya después van interiorizando de esa forma, en el caso práctico del día a día, van interiorizando cómo se maneja la empresa, cómo es el código, cuál es la forma de hacer negocios, las políticas, los procedimientos. En la parte práctica es la forma que mejor lo interiorizan, sin duda. Agus, y directamente vinculado a esto está el rol del canal ético, ¿no? Que como compliance officer es una fuente de información brutal. Al principio, cuando surgió el tema de compliance, la gente lo veía con un miedo tremendo, ¿no? Pero realmente unido a la formación está el uso del canal ético, que se activa muchísimo lo de buena formación, ¿no? Porque los trabajadores advierten cuáles son los riesgos en los que se podrían encontrar, colaboran activamente y como digo yo en alguna ocasión se generan los famosos influencers en materia de compliance que son nuestros trabajadores, ¿no? Y lejos de ser un problema para el compliance officer, debería ser una fuente de información a la cual debería complementar con su mapa de riesgos, ¿no? ¿Qué tips nos compartes en este punto para poder, digamos, instruir a la plantilla sobre la importancia de este canal o de este buzón, ¿no? Sí, es fundamental, creo, una comunicación muy insistente y activa por todos los medios de comunicación de la empresa, siempre recordándoles para qué sirve el canal ético, el buzón de denuncias, la confidencialidad o el anonimato que tienen esos canales, la política de no represalias para los denunciantes, las distintas formas por las cuales puede realizar una denuncia, etcétera. O sea, hay que buscar generar la confianza de la gente para que utilice los canales y que no resulten obsoletos, ¿no? Eh, y también hay una contraparte, digamos, del lado de la empresa que en el caso de que se usen esos canales, es necesario que se dé una respuesta por parte de la empresa a las consultas, a las denuncias, porque si no, pierde credibilidad el mismo programa si no se acciona frente a ese tipo de denuncias o consultas. Entonces, es fundamental que tenga un rol muy activo los canales y utilizarlo, como decías vos, para hacer un mapeo de riesgo y también puede servir mucho como medidas preventivas, ¿no? Si realmente hay una buena circulación y uso de los canales, puede ayudar a prevenir muchas situaciones de la empresa. Agus, y directamente a lo que comentas, ¿cuál crees que es la relación? La puedo sospechar, ¿no? Pero, ¿cuál es la relación que existe entre cultura de una empresa y los canales de comunicación y denuncias, ¿no? Lo digo de cara a externos también, ¿no? Es decir, la página web de una empresa es un activo súper importante. Hoy en día es su carta de presentación, ¿no? Y hoy en día las empresas, así como invierten en compliance, es importante que inviertan en la comunicación y este es el trabajo que codo a codo tiene que hacer un departamento de compliance con su departamento de comunicación, de marketing, etcétera, para visualizar tanto a la comunidad, a los clientes, a los proveedores, el rol que compliance juega en la compañía, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Tanto interna como externamente es fundamental mostrar la predisposición de la compañía y cuál es la cultura que busca recibir denuncias, consultas, etcétera, y estar a disposición, digamos, de todo eso. Eh, pero yo creo que también hay algo que se debe tener en cuenta mucho en la relación de la cultura y el uso de los canales. Por supuesto que esta es una apreciación personal en función a lo que he experimentado, pero dependiendo de la cultura interna de la empresa, va a ser el uso que se dé. Por ejemplo,
Si hablamos de una empresa chica o mediana, en la cual se conocen todos, el ambiente es muy amigable, muchas veces es difícil que se usen las líneas de denuncias o se usan para casos más extremos. A diferencia de una gran empresa con una cultura capaz que no tan amigable, donde la mayoría no se conocen, en el cual muchas veces pueden utilizar un canal de denuncia sin problema. Eh, el tema es generalmente que cuando se recibe una denuncia en este canal, si la cultura es muy amigable, ya estamos hablando de un caso bastante más extremo y el problema, el riesgo ya se concretó. Entonces ahí hay que buscar solucionarlo. Por eso muchas veces yo recomiendo incorporar nuevos canales de comunicación más suaves, digamos, para que la gente se anime a usarlos, sobre todo con un fin preventivo, tratando de evitar que ese riesgo se concrete. Ejemplos te puedo dar un montón, canales de quejas, que puede ser una denuncia encubierta, un buzón de sugerencias, que puede servir como un medio para prevenir riesgos, un canal de hallazgo para denunciar problemas que tenga la empresa y nadie lo esté gestionando. Entonces, es buscar darle opciones más suaves, digamos, para que la gente se anime a usarlos y no tenga que ir exclusivamente a un canal de denuncia que puede considerarlo muy extremo. Por supuesto que es fundamental la comunicación, el apoyo en este punto de recursos humanos, para que realmente se conozca para qué sirve cada canal, en qué situaciones utilizarlo, seguir fomentando lo que hablamos antes de el uso, se le va a garantizar el anonimato, la confidencialidad, etcétera. Eh, pero juega un papel fundamental desde ya la comunicación, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo. Y en este punto, ¿cuánto se habla del rol del oficial de cumplimiento, del compliance officer en la generación de esta cultura de cumplimiento? ¿Cuál es tu visión en este punto? ¿Gravita alrededor de la figura de compliance officer o debería girar, digamos, como una especie de espiral, incorporando también un rol muy activo por parte de las diferentes áreas, ¿no? Finanzas, recursos humanos, marketing, jurídico, quienes también son responsables o propietarios de los controles y de los riesgos de cada una de las áreas y que también son partícipes de la generación de cultura, ¿no? Es cierto que vamos hacia una transición, ¿no? Y que poco a poco la empresa se va empapando, poco a poco en temas de cultura de compliance, pero ¿cuál es tu visión en ese punto? Sí, coincido 100%. Creo que no gravita solamente alrededor del compliance officer. Ahí vuelvo al punto que decía anteriormente. Creo que primero necesitamos una bajada importante de línea de parte del directorio sobre cómo quieren que sean los negocios y el acompañamiento de las distintas áreas. Pero arrancamos de vuelta de la punta de la pirámide, digamos, es el directorio el que tiene que bajar esa línea sobre cómo quiere que se hagan las cosas. Y eso debe ser, obviamente, tomado por las distintas áreas, desde ya con el acompañamiento del área de compliance, el compliance officer muy activo, por supuesto, eh, pero no depende solamente del compliance officer, sino que tiene que venir de arriba para abajo, de los altos mandos hacia los distintos equipos, con una colaboración permanente, ¿no? Y ahí obviamente que el compliance officer va a ser el que va a estar controlando el cumplimiento, pero buscando generar controles también dentro de las áreas, porque por supuesto que no puede estar controlando absolutamente todo lo que pasa en una empresa, pero sí poder ver los procedimientos de las distintas áreas para poder establecer controles efectivos eh, y en todo caso poder hacer un control capaz que más flexible y periódico de las distintas áreas. Eh, entonces, el compliance officer va a ser una persona que ya va a estar tomando decisiones en materia de compliance, que va a estar acompañando las áreas, pero si no tiene recursos ni apoyo por parte de la dirección, todo eso no va a ser posible porque no va a haber un seguimiento del resto de la empresa. Sí, fundamental, totalmente. Agus, en todas las empresas han sufrido han tenido un antes y un después en relación a COVID, ¿no? En este punto, ¿cuál ha sido el antes y el después en tu caso personal y profesional, ¿no? Es decir, eh, anteriormente las empresas no apostaban por temas de compliance, hoy en día, e incluso el área de compliance forma parte de los comités de crisis. Es consciente de los ámbitos tan volátiles o cambiantes en los que nos encontramos y en los que el mapa de riesgos en un año puede cambiar infinitamente de acuerdo a situaciones incluso ajenas y globales como las que se puedan presentar, que fue el COVID, ¿no?
¿Cuál ha sido tu visión en este punto? ¿Compliance ha generado una cultura más permeable en las organizaciones o las empresas consideran que compliance es el último eslabón que tienen que incorporar? Sí, mira, yo creo que el principal problema ahí fue que las empresas, por una cuestión de necesidad, tuvieron que modificar sistemas y formas de trabajo, y eso hizo que muchas veces se flexibilizaran controles y procedimientos, dando lugar a errores o fraudes internos y externos. Entonces, las áreas de compliance tuvieron y tienen al día de hoy el desafío de detectar en dónde se han dado esas flexibilizaciones y buscar la forma de implementar controles eficaces, tratando obviamente de evitar algún tipo de conducta ilícita o incorrecta toma de decisiones que pueda afectar reputacionalmente a la empresa. Pero eso creo que ha sido una cuestión de necesidad ante algo que completamente inesperado, y las empresas se vieron obligadas a generar este cambio y compliance ha tenido que adaptarse a todo eso, tratando de justamente evitar una flexibilización total, ¿no? Porque antes de estar trabajando en la presencialidad con un cierto procedimiento a pasar a trabajar remoto con otro procedimiento completamente distinto, hizo que cambiaran muchas cosas. Entonces creo que el desafío que ha tenido compliance y que hasta el día de hoy lo tiene es muy grande. En ese punto, Agus, para concluir, cuéntame, ¿cuál es la visión o el horizonte que tienes a 5 o 10 años, no? Normalmente cuando nos replanteamos o nos hacemos balances, ¿cómo nos vemos dentro de 5 o 10 años, no? La pregunta es, ¿cómo ves el horizonte de compliance a 5 a 10 años a nivel global? ¿Cuál es tu visión en ese punto, trabajando para una empresa multinacional que opera en Latinoamérica y en Europa y en sectores tan sensibles como es el sector sanitario? Mira, yo tengo la esperanza de que haya un cambio de mentalidad a nivel mundial. Yo creo que ya hemos iniciado ese camino, pero sobre todo en los países en los cuales hay mucha corrupción hoy y aceptación de la corrupción. Eh, Creo que hoy el acceso a la información que tenemos ha hecho que la gente se interiorice un poquito más, que empiece a haber información sobre organizaciones que buscan luchar contra la corrupción, Transparencia Internacional, OCDE, etcétera. Y creo que eso va a ayudar a generar un cambio, y a medida que se vaya conociendo cada vez más el compliance, para qué sirve, las consecuencias de no tenerlo, yo creo que las empresas la van a terminar incorporando por el valor que les genera. Entonces yo creo que el horizonte obviamente para adelante es bastante, soy bastante optimista en ese sentido, pero creo que es bastante bueno. Pero bueno, el mayor problema que yo veo hoy es sobre todo los gobiernos de turno, que hay en muchos países corruptos, que claramente no le dan importancia al compliance, sino que todo lo contrario. Y parte de la sociedad termina replicando eso mismo, como ejemplo, digamos, o como justificación, pero yo creo que estoy convencido que de a poco esto va a ir cambiando y la expectativa es buena a futuro. Sí, tal cual como comentas, coincido al 100% que tenemos un gran trabajo por hacer, ¿no? Mucho se ha avanzado. Considero que, por empezar, ningún país ha retrocedido en materia de compliance, no se han derogado normativas. Y aún así, en países con nula normativa en materia de compliance, los países aún así la incorporan, ¿no? Y la verdad es que en ese punto soy consciente y tengo fe en que, en que las empresas comiencen a darle importancia al rol que tiene compliance al crecimiento sostenido de la empresa a largo plazo, ¿no? Y que al final no es un obstáculo ni venimos a entorpecer la labor, sino a lograr este crecimiento sostenido, ¿no? Agus, muchísimas gracias por esta conexión. Ha sido un verdadero placer escucharte. Te súper felicito por el trabajo que estás haciendo y te invito a interactuar con los demás suscriptores de Compliance Sin Fronteras en cada una de las blogs que tenemos. Muchísimas gracias, Jiménez. La verdad que para mí un gusto, por supuesto, y gracias por la invitación nuevamente y un placer formar parte de este gran proyecto. Muchísimas gracias, Agus. Que estés muy bien. Un fuerte abrazo.